Día 1 comentando y enseñando lo que aprendió el trading. ¿Qué es el trading? El trading es la compra y la venta de instrumentos financieros como acciones, índices, comunes, entre otros, con el objetivo de tener beneficios. Se dividen en tres categorías las tendencias. Tendencias alcistas, que son impulsos mayores que los anteriores, y las tendencias bajistas, que son retrocesos mayores que los anteriores. En las tendencias alcistas se operan en la parte de abajo para poder obtener todo el impulso. En las bajistas se operan en la parte de arriba para poder obtener todo el retroceso. Para que tengan un mayor concepto sobre cómo pueden identificarla en el gráfico, para que usted tenga los modelos de entradas que pueden utilizar. Aquí estamos en el gráfico y vamos a identificar estas estructuras que fue las que le enseñé anteriormente, sobre las alcistas y las bajistas y cómo pueden identificarlas. Ingresamos a un índice o a un futuro de una acción en los que tú quieras operar y esto es lo que vamos a identificar. Buscamos una estructura que tenga más o menos simetría, la cual podamos ver qué es lo que está haciendo la estructura, o sea, qué modelo de entrada podemos percibir en la estructura. En este modelo vemos que es una tendencia alcista porque tiene retrocesos más cortos que impulsos. Entonces la vamos a marcar de este modo: impulso mayor, retroceso menor. Impulso mayor, retroceso menor. Esto es lo que usted tiene que buscar en el gráfico. Cuando un impulso es menor que el retroceso, o sea que el retroceso que hizo fue mayor que el impulso, significa que es un cambio de estructura. Esto ustedes deben poner mucha atención porque cuando es un cambio de estructura significa que tu tendencia que era alcista ahora ya no va a ser una tendencia alcista, sino que va a cambiar a ser una tendencia bajista. Entonces en los cambios de estructura es más recomendable operar, ya que tiran confirmaciones muy exactas y muy precisas. Recuerden, los impulsos son mayores que los retrocesos. Impulso mayor, retroceso menor. Estas tendencias las operamos siempre en la parte de abajo para poder sacar beneficio de todo el impulso. Como el impulso es mayor que los retrocesos, podemos tomar una mayor ganancia. Recuerden no operar en contra de la estructura. O sea, si es una estructura alcista, no pueden operar en la parte de abajo, tienen que operar en la parte de arriba. Recuerden también el cambio de estructura, que cuando un impulso no es mayor que el anterior y que el retroceso es mayor que el impulso, significa un cambio de estructura, tanto para el alcista como para la bajista. De abajo, como les estoy indicando, para poder obtener mayor ganancia sobre el impulso, ya que es siempre va a ser así, o sea, es una regla del trading, la regla básica, que siempre los impulsos van a ser mayores que los retrocesos. Es una regla completamente del trading. Entonces, en esta parte es donde tú debes de meter la operación. Cuando el retroceso termina, es cuando tú metes la operación para tener beneficio de todo el impulso alcista. Aquí mete la operación en la parte de abajo para poder obtener todo el beneficio, no en el retroceso, sino en la parte de abajo para poder obtener el impulso. Espero que haya quedado claro y que, bueno, si alguna duda me dejan en los comentarios y trataré de explicar un poco mejor. En la primera, aquí es un cambio estructural. Lo que yo podría hacer aquí es marcar un Fibonacci para ver hasta dónde va a retroceder mi gráfico. En este retroceso mayor que me hizo de una tendencia alcista, puedo aquí marcar mi Fibonacci y esperar que me dé un pullback para poder operar hacia abajo, para poder coger todo el impulso bajista. Ya que esto fue un cambio de estructura, aquí me puedo hacer un pullback y puedo operar hacia abajo para obtener ganancias de todo el impulso bajista. Ya más anteriormente explicaré el Fibonacci y cómo se utiliza y de qué forma se utiliza, ya que deben de tener presente que se debe marcar de la forma correcta el Fibonacci para que les pueda utilizar correctamente y darles buenas confirmaciones. Bueno, en esta parte de aquí les voy a mostrar este cambio estructural. Esto era una tendencia bajista, ¿cierto? Y aquí superó a la tendencia bajista la que de antes, o sea, la superó, completamente la superó. Cuando hay un impulso mayor que el retroceso anterior y es en un cambio de estructura, porque mira, aquí era una tendencia bajista, ¿cierto? Y entonces aquí hizo un impulso mayor que la tendencia bajista. Esto indica que con un cambio de estructura se hizo presente y que van a poder ingresar su orden a la otra tendencia, que va a comenzar otra tendencia y ustedes pueden sacar beneficio de esa tendencia. Entonces, mira que superó este impulso menor y este impulso menor también lo superó. Entonces nos arroja una doble confirmación. Tienen que tener muy presente esto en los cambios de estructura, porque esto va a hacer que ustedes puedan tener un beneficio. Tengan presente que el análisis no es más que una perspectiva de que el mercado puede hacer una cosa más que otra. No significa que no pueda tomar su orden y darla en pérdida. O sea, puede elegir otra dirección que no sea en la que ustedes hayan ejecutado su orden. Así que tienen que tener muy presente esto, porque las emociones le pueden jugar en su contra. La bajista, bueno, vamos a quitar eso. Les voy a volver a explicar. Estructura bajista, bajo, impulso menor, porque esta es una tendencia bajista, e impulso mayor, impulso bajista mayor. Aquí pueden ver que el retroceso, que en este caso como una estructura bajista, el retroceso que es un impulso,
que es con estos términos, pero sí, el impulso bajista, esto es un impulso bajista porque estamos hablando de una tendencia bajista. Cuando es un impulso bajista se cambian pues las palabras, pero es prácticamente lo mismo, sino que al contrario. Bueno, entonces, como en los alcistas deben ser los impulsos mayores y los retrocesos bajistas menores, en los alcistas es al contrario. Los impulsos bajistas deben de ser mayores que los retrocesos alcistas. Impulso bajista mayor, retroceso alcista menor. Vean, impulso alcista menor, retroceso mayor. Impulso bajista menor, retroceso bajista mayor. Eso es lo que ustedes deben de tener presente a la hora de ingresar. Antes de ustedes ingresar, deben de tener muy presente qué van a operar. No pueden entrar sin tener una metodología o una estructura en la que ustedes se puedan basar antes de ingresar al gráfico. Para ustedes antes de ingresar saber qué van a operar y qué están buscando. No quedar a ciegas sobre el gráfico los que les da, sino ya tener un concepto en específico que va a operar. En esta parte hice una operación hacia la baja y salí beneficioso, ya que la confirmación que me dio el gráfico fue perfecta. En el último impulso me dio un pullback hacia el alza, como pueden ver. Exactamente el Fibonacci, ese lo hice con Fibonacci. Marqué la estructura aquí, que es donde me dio el pullback, y ahí fue donde metí mi orden hacia la baja, que es donde me dio beneficios. Ya he dicho anteriormente que los retrocesos alcistas deben de ser menores que los impulsos bajistas. Eso es bajista, porque es una operación bajista. Como es bajista, operamos en la zona de arriba para poder obtener ganancias de todo el impulso bajista, ya que los impulsos deben de ser mayores que los retrocesos. O sea, impulsos mayores, retrocesos menores. Como es una tendencia bajistas, los impulsos y los retrocesos alcistas son los que deben ser menores. Bajistas, impulso bajista mayor. Espero, yo lo vuelvo a marcar. Lo voy a volver a marcar para que ustedes tengan muy presente esto que es lo más básico, los conceptos fundamentales más básicos que ustedes deben de tener en cuenta para la hora de ingresar. Retroceso, impulso bajista mayor, retroceso alcista menor, impulso bajista mayor, retroceso alcista mayor. Este modelo de entrada es lo mismo que están viendo en el gráfico. Es lo mismo, es un modelo de entrada que ustedes pueden utilizar en cualquier estructura que ustedes vean, pues que tenga la misma simetría conforme al modelo de entrada. Esto ustedes lo pueden replicar en el gráfico y operar en estas mismas confirmaciones que yo les estoy dando. Estos mismos modelos ustedes los pueden copiar en su gráfico y esperar nada más la confirmación. Tiene que ser una confirmación con velas de paridades o doble mecha para que puedan ser unas confirmaciones buenas que ustedes puedan sacar beneficio. Entonces, tiene que ser un retroceso mayor porque un retroceso menor alcista porque estamos hablando de una tendencia bajista. Impulso mayor bajista, retroceso menor alcista. Es una tendencia bajista. Si fuera una tendencia alcista sería como la que le acabo de explicar ahorita. Pero bueno, más o menos es esto de las estructuras que ustedes deben tener muy presente a la hora de operar. Les voy a dar otro ejemplo para que puedan ver. Vamos a buscar una zona lateral, que no la mencioné en el principio del video, pero sí es muy importante. Aquí hay una zona lateral, o sea que el mercado se mueve en un rango en un solo rango. Vean, esto es un soporte y esto es una resistencia. El gráfico se está moviendo en este rango, sobre base de esta resistencia y sobre base de este soporte. Es una zona lateral, como les estaba indicando. Tiene retrocesos iguales que los impulsos. Tiene retrocesos iguales que los impulsos. Si en la tendencia bajista los impulsos bajistas tienden a ser mayores y los retrocesos alcistas menores, en este no, en este los impulsos y los retrocesos son iguales. Por eso es una zona lateral, porque se mueve en un solo rango entre el soporte y la resistencia. Este es el modelo de entrada que ustedes pueden utilizar. Los retrocesos son iguales que los impulsos. Retroceso, impulso, iguales, porque se está moviendo en un rango sobre la resistencia y el soporte. Esta es la resistencia en la que se mueve en un solo rango. Entonces, ese mismo patrón es el que ustedes van a buscar cuando ingresen en el gráfico. Apenas lo abran, si ustedes están operando con este modelo de entrada, es el principal que ustedes van a buscar. Retroceso igual, impulso igual, retroceso igual, impulso igual, que se muevan en la misma zona de resistencia y de soporte. Y es un cambio de estructura. Esto prácticamente es un cambio de estructura. Estas la pueden operar al alza dependiendo de dónde está su gráfico. En esta estructura lateral se puede ingresar una orden tanto a la baja como a la alza, ya que se mueven en un rango de soporte y resistencia. Entonces, todos los soportes, todos los impulsos van a ser iguales que los retrocesos. Todos los impulsos van a ser iguales o anteriores que los retrocesos. Entonces, ustedes pueden operar en la segunda estructura, no en la primera porque apenas se está armando. La segunda es una confirmación y la segunda sí es el testeo y el retesteo. Una estructura son oraciones que después te voy a explicar. Prácticamente esas las más utilizo. Si haces este rompimiento, pueden operar en un alza, pero tienen que identificar en qué soporte de resistencia que rompen en una parte muy baja o la parte la convierten en un soporte y es un cambio de estructura. Esto prácticamente es un cambio de estructura. Estas la pueden operar al alza dependiendo de dónde está su gráfico. Si tienen esta zona lateral en una parte a la baja, pueden operar al alza si les da este pullback. Bueno, esto es una zona lateral como les estaba indicando. Ese es el soporte y la resistencia. Si la resistencia o el soporte que ustedes tenían, por ejemplo, ustedes tenían una resistencia y rompió, hizo un pullback y entonces la resistencia ahora se convirtió en un soporte. Dependiendo de donde esté esta zona lateral, ustedes pueden operar al alza. Si está en una parte baja, por ejemplo, miremos esta. Esta en ese momento es una parte alza. Este gráfico es una parte alta y aquí está en una parte baja. Entonces, si la zona lateral, la que les estoy indicando aquí, está en esta parte a la baja, ustedes lo más recomendado es operar al alza para que puedan ejecutar su orden, pero si les hace el pullback, que es la resistencia cuando convierte en soporte. Ya saben, si es este mismo modelo de entrada, lo pueden descifrar en una parte baja, lo más recomendado es operar al alza. Sin embargo, si ese mismo modelo de entrada se hace en esta parte del alza,
Lo más recomendado para operar es a la zona baja, ya que el gráfico se está refiriendo a que ha llegado a puntos máximos y está teniendo un retroceso. ¿Alguna duda? Déjenme saber en los comentarios. Trataré de responderlas y por acá te dejo unos modelos de entradas que puedes copiar para los cambios de estructura.
Otra cosa que les iba a enseñar era las extensiones. Cuando un gráfico no tiene simetría, como es este como lo podemos ver es una tendencia alcista, pero no tiene simetría porque los impulsos no hicieron sus retrocesos que les correspondían. Entonces lo podemos tomar como una extensión. O sea, todo el movimiento que tú tomabas, todo este movimiento que tú lo tomas en varios movimientos, lo puedes tomar solo en uno. Si tú los tomabas en estos movimientos así cortos, por ejemplo, supongamos que sacas por ahí 50 movimientos de solo esta tendencia, esos movimientos que son movimientos pequeños, realmente no son tan utilizados, ya que las confirmaciones a veces son erróneas, son confirmaciones falsas, entonces esta queda completamente descartada. La más utilizada son las quedan completamente descartadas. Las más utilizadas, las que yo más utilizo, son las extensiones y también medias. O sea que no cojo todo el movimiento así en partes chiquitas, sino que las cojo 3 movimientos y lo convierto en uno. O cojo 3 movimientos y los convierto en uno. Y así sucesivamente. O los convierto en dos. Pero lo más recomendado también, lo que yo hago, es que cojo todo esto y lo marco como una extensión de Fibonacci. Es una extensión de Fibonacci que es que no indica hasta dónde va a tener su retroceso estructura alcista, hasta donde lo más probable es que haga su retroceso. Yo ya lo había marcado acá, como pueden ver. Aquí les voy a mostrar, subió un poquito más, entonces tengo que acomodar el Fibonacci. Listo, esta Fibonacci lo que nos indica es hasta dónde va a tener el retroceso nuestra estructura. El Fibonacci lo que nos indica es hasta dónde va a tener el retroceso nuestra estructura. Si toda esta estructura tiene un retroceso, hasta donde iría era hasta acá. Vean que exactamente concuerda el Fibonacci exactamente con el retroceso que tuvo el gráfico. Vean, aquí reaccionó en mi zona, en mi golden zone del Fibonacci y formó una estructura alcista. O sea, lo respeto completamente. Como podemos ver aquí, el Fibonacci lo que indica es hasta dónde. Bueno, estas son las estructuras esos son los modelos de entrada que yo utilizo por si los quieren utilizar o copiar.